Hola, en esta sesión me gustaría hablar de uno de los pilares fundamentales de todo sistema pensional. Es cómo se pagan las pensiones y cómo se pagan de una manera sostenible en el futuro. En este sentido me gustaría mencionar algunos detalles metodológicos que ya cubrimos en la semana 1. Dado que tenemos distintos sistemas de pensiones en la región, estos sistemas financian las pensiones de manera distinta. Hay algunos países que tienen los tradicionales sistemas de reparto. Estos sistemas de reparto, o pay as you go, como los llamamos en la semana 1, lo que hacen es coger las contribuciones de los trabajadores de hoy y pagar las pensiones de los jubilados de hoy. Es una transferencia intergeneracional de recursos. Estos sistemas de reparto van a sufrir particularmente de la transición demográfica. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a tener más ancianitos y menos trabajadores, y por lo tanto ese desequilibrio va a imponer un costo adicional a las contribuciones de estos trabajadores y eventualmente a las finanzas públicas. El otro tipo de sistemas pensionales que tenemos en la región son los sistemas que llamamos de contribución definida o de cuentas individuales. Estos sistemas financian las pensiones de una manera un poco distinta. Lo que hacen es coger las contribuciones de los trabajadores, meterlo en una cuenta, se mete en una cuenta individual y eso le da un retorno al trabajador a lo largo del tiempo, y cuando el trabajador llega a la edad de jubilación, ese fondo acumulado es lo que va a financiar esa pensión. Entonces, en principio estos sistemas tienen un poco más de sostenibilidad a lo largo del tiempo, tienen menos problemas con respecto a la transición demográfica. Sin embargo, habría que mencionar un par de cosas. Primero, que estos sistemas están en transición. Ninguno de los países que tiene ahora cuentas individuales, su sistema pensional nació como un sistema de cuentas individuales. Todavía existe una generación que está recibiendo pensiones del sistema anterior, que era un sistema de reparto. Y por lo tanto todavía hay que pagar esas pensiones sin tener las contribuciones de los trabajadores, porque esos trabajadores están ahorrando en su cuenta individual. Esto es lo que llamamos un costo de transición, y estos costos de transición son muy grandes y tardan mucho tiempo en acabarse. Déjenme darles un ejemplo. En Chile, 30 años después de la reforma que cambió el sistema pensional, todavía el país se gasta alrededor de 3 puntos del PIB en pagar esta transición, en pagar estas pensiones del sistema antiguo. Por lo tanto, todavía hay unos costos importantes de esta transición de un sistema a otro. ¿Cómo estamos en la región en temas de sostenibilidad? De cómo vamos a afrontar el pago presente de las pensiones y el pago futuro. Entonces aquí, dado que hay distintos sistemas y distintos niveles de cobertura, como vimos en las sesiones anteriores, tengo que hacer como menciones diferentes de distintos grupos de países. Déjenme empezar por los países que han conseguido una amplia cobertura. Estamos hablando como países como Brasil, como Argentina, como Uruguay. Estos países consiguen dar pensiones alrededor del 80 o el 90% de sus adultos mayores. Lo que vemos en estos países, en todos estos tres que he mencionado tienen todavía sistemas importantes de reparto, es que ya hoy se están gastando una parte muy grande de su presupuesto nacional en pensiones, alrededor de 10 puntos del PIB, o alrededor del 25% de su presupuesto nacional. Es decir, que son países que han conseguido una amplia cobertura, pero se están gastando mucho ya en pensiones con poblaciones que no están tan envejecidas. Y por lo tanto, mirando hacia adelante, van a tener problemas de sostenibilidad si no ajustan los parámetros de su sistema pensional. Hay otro grupo de países que se están gastando mucho menos ahora mismo en pensiones. Y esto es por dos motivos. Una, porque son países relativamente jóvenes, y otra porque, como vimos en las sesiones anteriores, la cobertura en la región es relativamente baja. Por lo tanto, si juntamos pocos ancianitos y pocos ancianos cubiertos porque la cobertura es baja, el gasto pensional es muy bajo. Pero es bajo por las razones equivocadas, es bajo porque el sistema no está dando una cobertura adecuada. Si hiciéramos un ejercicio y viéramos qué es lo que ocurriría en estos sistemas si hubiera una cobertura mayor, lo que nos encontramos es que también serían muy costosos, porque en general los sistemas que vemos en la región de reparto dan unos beneficios bastante generosos a aquellos adultos mayores que consiguen llegar a una pensión. En definitiva, la sustentabilidad, o si somos capaces de pagar las pensiones en un futuro, es un tema central de política pública. Y desde el BID pensamos que va a ser un tema fundamental que los países van a tener que solucionar
en las décadas venideras. Para ello, muchos sistemas de pensiones van a tener que repensar sus parámetros fundamentales. Estamos hablando de la edad de jubilación, estamos hablando de cuál es el nivel de beneficios adecuado, estamos hablando de las tasas de contribución. Todos esos parámetros van a tener que ajustarse conforme va envejeciendo la población para que podamos tener sistemas en los que podamos pagar hoy y que podamos pagar en un futuro. Muchas gracias.